Hola, en este video vamos a explicar todo lo que concierne a la escritura e interpretación de intervalos de números reales, desde sus formas de notación, sus gráficas y sus variantes más generales. Los intervalos son una herramienta matemática que se utiliza para delimitar un conjunto determinado de números reales. Por ejemplo, el intervalo -5, 3 describe el conjunto de números reales que se encuentran entre -5 y 3. Sin embargo, es importante aclarar que la escritura y simbología de los intervalos reclama precisión para especificar los extremos iniciales y finales. Podemos decir de manera resumida que existen tres tipos de intervalos que se diferencian entre sí por la inclusión o no de los valores de sus extremos de inicio y final. Un intervalo es abierto cuando no se incluya los valores de inicio y final en el conjunto de números que delimita. Por ejemplo, en el intervalo -3, 7, el conjunto que se delimita no incluye a los números -3 y 7 porque se trata de un intervalo abierto por ambos lados. Para estos casos se utilizan paréntesis convencionales, lo que indica que ni el extremo inicial del conjunto -3 ni el extremo final 7 están incluidos dentro del intervalo. Si bien su escritura parece la de una coordenada cartesiana ordinaria, el contexto nos debe hacer entender que se trata de un intervalo de números reales. Utilizando la notación de conjuntos, el intervalo lo escribimos así, donde la variable x se utiliza para implicar a todos los números que son mayores que -3, pero no al 3, y menores que 7, pero no al 7. En estos casos, deberemos leer desde la generalización de x hacia la izquierda y hacia la derecha, recordando que el símbolo de mayor que abre hacia la cantidad o valor mayor. Así, por ejemplo, respecto de -3, leemos hacia la izquierda que x es mayor que -3 y hacia la derecha leemos que x es menor que el 7. En una sola idea, debemos leer en esta notación que el conjunto de este intervalo está formado por los valores de los números reales representados por x, tales que x sean mayores que -3 y menores que 7. Una interpretación geométrica del intervalo es utilizar un segmento de la recta de los números reales que incluya tanto al extremo inicial como al extremo final, y marcaremos entonces el extremo inicial con un pequeño círculo. Derivado de que el valor no está incluido en el intervalo, este pequeño círculo tiene que quedar sin rellenar, y ahora marcamos el extremo final del intervalo, que sería el 7, y como no está incluido dentro del recorrido del intervalo, entonces el círculo también tiene que quedar sin rellenar. Podemos ahora marcar el recorrido del intervalo desde su valor inicial, que es -3, hasta su valor final 7, sin incluirlos a ninguno de los dos. Ahora bien, en el siguiente intervalo, el conjunto que se delimita incluye a los números -4 y 8 porque se trata de un intervalo cerrado por ambos lados. Para estos casos se utilizan corchetes, también llamados paréntesis cuadrados, lo que indica que los extremos inicial y final -4 y 8 están incluidos dentro del intervalo. Con notación de conjuntos, esto lo escribimos así. Aquí, la variable x implica a los números mayores o iguales que -4, lo que incluye a este, hasta los menores o iguales que 8, también incluido el 8. Para este caso, la gráfica del intervalo se hace de la siguiente manera. Tomamos el valor inicial, que es -4, hacemos un pequeño círculo, y derivado de que el -4 sí está incluido dentro del intervalo, entonces rellenamos este punto de inicio. Hacemos lo propio con el 8, que es el extremo final del intervalo, marcamos un círculo, y como también está incluido, entonces rellenamos este círculo.
Y ahora incluimos unas marcas desde el valor de inicio hasta el valor final para delimitar todo el recorrido del intervalo. Ahora se hace clara la relación que existe entre la forma de escritura de un intervalo y los símbolos de mayor que y mayor o igual que. Como vimos, cuando el intervalo incluye alguno de los extremos en su escritura, esto implica el uso de corchetes. Entonces, podemos asociar los símbolos de mayor o menor que con el paréntesis y el mayor o igual que con el uso de los corchetes. Cuando un intervalo no incluye a uno de sus valores de los extremos, se dice que es semiabierto. Por ejemplo, en un intervalo escrito de esta manera, el conjunto que se delimita incluye al número 3 por ser cerrado por la izquierda, pero no incluye al número 6 por ser abierto por la derecha. Con notación de conjuntos, esto se escribe así. De acuerdo a los criterios que hemos mencionado, entonces para el intervalo de 3 a 6 tendremos la siguiente representación gráfica. Marcamos el punto de inicio y como tiene un paréntesis rectangular, es decir que está incluido, ponemos el círculo relleno en el valor inicial, que sería 3, y para el extremo final, que es 6, que no está incluido, marcamos un pequeño círculo sin rellenar. Ahora agregamos unas marcas que delimiten desde el inicio hasta el final el recorrido del intervalo. O por ejemplo, para el intervalo escrito de esta manera, el conjunto que se delimita no incluye al número 1 por ser abierto por la izquierda, pero incluye al número 12 pues es cerrado por la derecha. Con notación de conjuntos, esto lo escribimos así. Para la interpretación geométrica, entonces ubicamos el valor inicial que es menos 1, como no está incluido, colocamos un pequeño círculo que delimite el espacio, nos vamos al valor del 12 que sí está incluido, por tener un paréntesis rectangular, ponemos un pequeño círculo y rellenamos. Y colocamos las marcas del valor inicial al valor final que delimiten el recorrido del intervalo. También tenemos los casos cuando los intervalos se abren en uno de sus extremos indefinidamente, es decir, hacia el infinito positivo o negativo. Por ejemplo, en el siguiente intervalo, el conjunto que se delimita incluye desde el número menos 5 por ser cerrado por la izquierda hasta el infinito positivo. Se denota como conjunto así. Para la interpretación del intervalo partimos entonces del valor de menos 5, lo marcamos en la recta, el número real es este menos 5, y derivado de que está incluido dentro del recorrido del intervalo, entonces rellenamos este círculo para implicar precisamente que de ahí inicia, y derivado de que el intervalo se abre indefinidamente hacia el infinito positivo, se estila colocar una pequeña flecha para indicar precisamente que el recorrido es hasta el infinito positivo. Ahora podemos colocar unas marcas que indiquen el recorrido del intervalo. Por regla general, cuando el intervalo se abre hasta el infinito positivo o al infinito negativo, invariablemente se deberá especificar esto con un paréntesis abierto. O también, por ejemplo, este intervalo incluye a todos los números reales desde el infinito negativo hasta el número 2 por ser cerrado por la derecha, lo que como conjunto se denota así. Para la interpretación geométrica de su recorrido, ahora acotamos el límite superior, que es justamente el valor de 2, y como forma parte del recorrido, puesto que tiene un paréntesis cuadrado, entonces podemos cerrar aquí el círculo, dejarlo relleno, y como se extiende hacia el infinito negativo, podemos colocar una flecha una vez superado el valor del 0, que indique justamente que el recorrido del intervalo se extiende indefinidamente hacia el infinito negativo. Y podemos agregar unas marcas que hagan más evidente el recorrido del intervalo. Con tus pulgares arriba te agradezco que veas nuestros videos. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, nos regales un like y a que actives la campanita para que estés siempre atento a todas nuestras aportaciones.